¿Qué tal? Damos inicio a una nueva inmersión profunda. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo. Hoy el análisis se centra en un documento que, fíjate que resulta ser una verdadera joya para la lingüística aplicada. Así es, una joya para la optimización del aprendizaje. Exacto. Se trata de un artículo publicado el 9 de marzo de 2026 que se titula 50 Essential Spanish Verbs, o sea, 50 verbos esenciales en español, y viene del portal de My Spanish Class. Un recurso excelente, por cierto. Sí, muy bueno. Y para complementar esta revisión, también integramos referencias de sus blogs sobre reglas gramaticales, y también documentación sobre la comunidad global de intercambio llamada Se Habla. Ajá. Pues la misión de nuestro análisis de hoy es desmitificar un poco la fluidez inicial, porque existe esta creencia súper generalizada de que alcanzar un nivel básico, digamos, operativo, requiere memorizar diccionarios enteros. Y eso asusta a cualquiera. Totalmente. Sin embargo, las fuentes de hoy nos proponen un enfoque distinto, basado en la economía lingüística. No se trata de volumen, sino de dominar los motores estructurales del idioma. ¿Los verbos? Los verbos, claro, son el núcleo que da tracción a cualquier idea. Si enfocas la energía en un grupo muy selecto de palabras de alta frecuencia, pues desbloqueas la capacidad de operar en la cotidianidad. Y sin la fricción de esa sobrecarga académica que mencionas. Exactamente. Ok, vamos a desempacar esto porque el verdadero salto cualitativo para quien aprende un idioma no está en la acumulación de palabras, sino en la aplicación estratégica. Esa es una perspectiva fundamental. Y bueno, para establecer el parámetro técnico de esta estrategia, el artículo restringe su enfoque a un solo tiempo verbal. Que es el presente simple, ¿verdad? Así es, el presente simple. Desde el punto de vista de la adquisición de segundas lenguas, este tiempo actúa como el anclaje cognitivo primario. A ver, explícanos un poco más eso. Pues es el tiempo que permite la supervivencia inmediata, porque cubre 3 funciones que son indispensables para la comunicación básica. Ok, ¿cuáles son? Primero, la descripción de la realidad actual. Segundo, la articulación de hábitos o rutinas. Ajá. Y tercero, la declaración de hechos inmutables. Al limitar todo el espectro a este tiempo verbal, eliminas la parálisis por análisis. Claro, no te quedas congelado pensando en las conjugaciones. Exacto. No hay necesidad de procesar la complejidad de un subjuntivo o de conjugar pasados compuestos, cuando el objetivo es solo establecer quién es el hablante y qué necesita en este preciso instante. Es una reducción de la carga cognitiva enorme. Totalmente. Permite ganar confianza y fluidez operativa casi de forma inmediata. Y esa reducción es vital para quienes nos escuchan y están en ese proceso. El documento entra directamente en materia, organizando la información mediante una jerarquía muy clara. Sí, comienza con los más importantes. Exacto, lo que el texto denomina los 3 grandes. Los verbos auxiliares absolutos. Esos meros. Y si trazamos una analogía arquitectónica, estos 3 verbos funcionan como los cimientos de una casa. Me gusta esa analogía. Sí, porque sin ellos, el resto del vocabulario, los sustantivos, los adjetivos, que vendrían a ser como la pintura o la decoración, pues carece de soporte. La comunicación colapsa. Definitivamente. Son las palabras que soportan el mayor rigor del intercambio diario. Y lo fascinante aquí es la paradoja lingüística que presentan. ¿A qué te refieres con paradoja? A que, precisamente por ser los verbos más antiguos y de mayor uso en toda la historia del idioma, son profundamente irregulares. Ah, claro. Han resistido la estandarización fonética. Exactamente, a lo largo de los siglos. Esto significa que su morfología cambia drásticamente al conjugarse. Sin embargo, su frecuencia de aparición es tan masiva que el cerebro del estudiante los asimila por pura repetición. Ya veo. Y el primer pilar de esta tríada de los 3 grandes es el complejo de ser y estar. Que en idiomas como el inglés se fusionan en un solo concepto, el famoso to be. Fíjate que esa división suele generar mucha fricción inicial. El artículo ilustra el uso de ser con la construcción yo soy estudiante. Es un excelente ejemplo. Es una declaración de identidad inmutable, una etiqueta que te define. El hablante se clasifica dentro de una categoría ontológica, o sea, no es un estado pasajero.
Es la esencia del individuo en ese contexto. Así es. Y bueno, el segundo componente estructural es el verbo tener. El cual maneja todo el concepto de posesión. La fuente nos presenta el uso clásico, que es yo tengo un carro. Un clásico. Y ahora, si cruzamos esta información con el blog suplementario que tienen, titulado Usos del verbo tener, descubrimos un mecanismo muy específico. ¿Qué nos dice ese blog? El texto detalla que este verbo irregular sirve como un cuantificador de la realidad. Ok. La regla gramatical señala que, en su función de posesión, debe ir invariablemente seguido de un número o una cantidad que denote lo que está bajo la jurisdicción del sujeto. Es como una estructura que mapea el entorno material, ¿no? Exacto. Adicionalmente, el blog menciona algo clave, que es la flexibilidad de omitir el pronombre personal. Ah, ¿sí? Decir yo tengo o simplemente decir tengo es igualmente válido, lo cual aporta una tremenda agilidad a la velocidad del habla cotidiana. Ese nivel de flexibilidad es lo que hace que el español se sienta tan vivo. Y bueno, el tercer pilar indispensable para completar la base es el verbo hacer. Que engloba la creación y la ejecución de acciones. Así es, la frase de referencia en la fuente es yo hago mi tarea. Digamos que es el motor universal de la productividad. Sin duda. Si un individuo llega a un entorno hispanohablante y solo domina ser y estar, tener y hacer, pues ya posee la infraestructura lingüística para presentarse ante la sociedad. Claro, para declarar sus recursos materiales y describir su nivel de actividad productiva. Exacto. Es el andamiaje completo de la existencia humana básica. Y una vez que ese andamiaje está firme, el sujeto necesita interactuar de forma dinámica con su entorno. Es en este punto donde el documento avanza hacia la siguiente agrupación estratégica. Que son los verbos de acción y movimiento. Así es. Estos son los vectores físicos del idioma. Representan esa transición de simplemente existir en un lugar a ya navegar por el espacio y alterar el mundo material. Al observar la primera subcategoría de este grupo, el desplazamiento, se nota una especie de geometría del lenguaje. Son las palabras que dictan las trayectorias. Por ejemplo, se incluye el verbo ir con la frase yo voy al parque. Que marca un vector de alejamiento del punto de origen. Exactamente. En contraparte está venir, evidenciado en la frase tú vienes a mi casa, que marca la aproximación. Y luego está la ruptura del espacio confinado. Sí, con verbos como salir o dejar, que los observamos en la construcción salimos a las 8. Manejar estos tres conceptos ya te permite organizar la logística entera de un día de viaje. O de encuentros sociales. Este desplazamiento naturalmente desemboca en la interacción manual con el ecosistema de objetos. El artículo hace un inventario súper práctico de los verbos requeridos para esta manipulación física. Encontramos tomar o llevar. Presentes en la acción rutinaria de yo tomo el autobús. Fíjate que existe un patrón de utilidad inmensa aquí. Consideremos verbos como poner, utilizado en pongo las llaves en la mesa. Ajá. O el verbo dar, reflejado en ella da una flor. Y le sumamos mover, mediante la frase muevo la silla, y traer, ejemplificado con traigo el café. El dominio de estas palabras revela un atajo fenomenal para el estudiante. ¿En qué sentido? En que no es estrictamente necesario conocer el sustantivo exacto de cada objeto en una habitación, si se cuenta con el verbo adecuado para solicitar su manipulación. Y bueno, se señala con la mano. Claro, apuntas al objeto y usas el verbo. Es brillante. Estos verbos son las palancas que mueven el mundo físico. Es una estrategia de compensación lingüística muy astuta. Ahora, más allá de la mecánica de mover objetos, el movimiento físico incluye la estructuración macro de la vida en sociedad. Y el documento destaca dos verbos que sitúan al individuo dentro de la maquinaria socioeconómica. Trabajar y vivir. Exacto. La fuente proporciona oraciones como él trabaja en una oficina y vivo en Madrid. Y al contrastar estos verbos con las notas adicionales de la plataforma, surge un contraste muy revelador respecto a la tríada inicial. La tríada de los verbos que eran tan irregulares. Esos mismos. Así es. Si se examinan los textos titulados Usos del verbo trabajar y Usos del verbo vivir, la revelación técnica es que ambos son verbos regulares. Que es un alivio para muchos. Su función, según el texto, es denotar la ubicación geográfica, ya sea una colonia, una ciudad o un país,
donde ocurre la profesión o la residencia. Pero el aspecto lingüístico crucial se encuentra en el blog sobre verbos regulares en español. Exactamente. Allí se explica la arquitectura de la regularidad. Estos verbos mantienen su raíz, que se conoce como lexema, absolutamente intacta a través de todas sus conjugaciones. Solo sufren alteraciones en los sufijos para indicar el tiempo y la persona. Y desde la perspectiva de la neurociencia del aprendizaje, esto otorga un alivio inmenso a la carga de procesamiento del cerebro. Saber que el sonido base de trabaj o viv va a permanecer constante te da una seguridad psicológica tremenda al emitir oraciones largas. Es un sistema altamente predecible. Constituyen un terreno seguro para la conjugación. Pero, retomando la navegación física, la recopilación también integra palabras que controlan la cronología de los eventos. Hablamos del control del tiempo mediante empezar, como en la clase empieza ahora. Y su antítesis, que es parar o detener, visible en la frase el autobús para aquí. A esto le sumamos el flujo de la realidad con pasar o suceder. En la frase, las cosas pasan rápido. Y la alteración de estados con el verbo cambiar. Por ejemplo, cambio mi ropa. Aquí es donde se pone muy interesante, porque un verbo en apariencia simple tiene el poder de resolver crisis logísticas completas en un entorno desconocido. ¿Te refieres a los verbos de adquisición? Sí, verbos como conseguir u obtener, mostrado en consigo un regalo, o el verbo encontrar, en encuentro mi teléfono, que la verdad son verdaderos salvavidas. Totalmente. En una situación de extravío, dominar la palabra encontrar separa un obstáculo temporal de una crisis total de comunicación. Así es. Ahora, todo este bloque garantiza el control de las coordenadas espaciales y físicas. Sin embargo, el comportamiento humano no se limita a la mecánica motriz. Claro que no, existe toda una arquitectura interna del pensamiento que debe ser externalizada. Y eso dirige nuestro análisis hacia el tercer gran bloque del documento. Los verbos de comunicación y el espectro mental. Ese bloque representa el salto evolutivo de la supervivencia física a la teoría de la mente. Es el vocabulario que le permite al individuo proyectar su mundo interior hacia los demás, ¿no? Y también descodificar las intenciones ajenas. El pilar fundamental de este proceso es, naturalmente, la expresión verbal directa. Sí, las fuentes desglosan esta categoría, comenzando con decir, observado en digo la verdad, y la capacidad narrativa con contar, en la frase cuentas una historia. Y al referirnos al blog anexo titulado Usos del verbo hablar, se extrae una regla de sociolingüística muy puntual. A ver, cuéntanos. El texto confirma que hablar pertenece al grupo de los verbos regulares, lo cual de nuevo asegura la predictibilidad. Pero añade un requerimiento estructural interesante. ¿Cuál es? Este verbo se acompaña casi siempre de la preposición con. Esta minucia gramatical no es accidental. Sirve para formalizar el contrato de una conversación bidireccional. O sea, ¿no se trata solo de emitir sonidos al vacío? Exacto, sino de establecer un canal recíproco de atención entre dos agentes. Resulta fascinante cómo una simple preposición define el carácter social de la acción. Y bueno, al profundizar en el territorio puramente intelectual, el artículo enumera los motores de la cognición. Como el verbo pensar. Ilustrado con pienso que es una buena idea. Y luego el almacenamiento de datos mediante saber o conocer. En la frase, sé la respuesta. A esto le sigue el sistema de convicciones con creer, en creo en ti. Y el procesamiento analítico con comprender, evidenciado en comprendo la lección. Esta colección de verbos es lo que permite a una persona formular una tesis o expresar una opinión disidente. O confirmar la recepción de un concepto complejo. Ahora, en un estrato más primitivo del mundo interno, operan los impulsos y los requerimientos biológicos. Los deseos. Sí, el documento clasifica querer con la frase quiero una manzana y el sentido de urgencia con necesitar en necesito agua. Desde la óptica evolutiva, codificar los deseos en palabras exactas es un mecanismo de supervivencia súper refinado. Es el más refinado que posee un hablante en un grupo social ajeno. Se trata de las demandas primarias hechas verbo. Finalmente, el documento aborda la interfaz entre ese mundo interno y el universo exterior. Los sentidos. Sí, menciona sentir en la frase me siento feliz y la interpretación de la realidad a través de parecer, en parece fácil.
Hay un apartado visual sumamente revelador por las distinciones cognitivas que hace. Sí, el texto separa mirar, utilizando la frase veo la televisión, del verbo ver con la frase veo las montañas. Pone sobre la mesa la diferencia entre el consumo activo de un estímulo dirigido frente a la recepción pasiva del entorno natural. Es una dualidad muy interesante que también aplica al ámbito auditivo. Separa oír, ilustrado con oigo un ruido, que es la alerta pasiva del sistema nervioso, frente a escuchar, en escucho música, que demanda una focalización consciente e intencional de la atención. Distinguir entre el acto involuntario y la atención focalizada requiere un grado de madurez lingüística notable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si se observa la progresión completa, tenemos el armazón fundacional, los mecanismos para la fricción física con el entorno y la codificación de la psique. Significa que estamos ante un mapa de emancipación comunicativa. Dominar los verbos mentales marca la frontera entre ser un observador pasivo y convertirse en un participante activo de la cultura. Pasar de emitir declaraciones mecánicas a expresar vulnerabilidad o posturas filosóficas. Eso eleva al individuo de ser un mero transeúnte a un interlocutor real. Es la evolución de operar la maquinaria del lenguaje a habitar verdaderamente dentro de él. Pero surge el problema de la asimilación teórica frente a la ejecución empírica. O sea, poseer el conocimiento de estos 50 verbos sin un espacio para equivocarse reduce todo a un ejercicio académico inerte. Y es allí donde entra la información sobre la infraestructura social del aprendizaje. La mención de la comunidad global resulta crítica en el texto. Porque la teoría no sirve si no se practica. Exacto. El documento indica que esta plataforma lleva un lustro operando como punto de encuentro internacional para hispanohablantes y angloparlantes. Y el matiz diferenciador es que el objetivo no se limita a un trueque de vocabulario esterilizado, sino a la consolidación de relaciones humanas auténticas. Si conectamos esto con el panorama general de la adquisición de habilidades, queda claro que las plataformas como My Spanish Class, con sus podcasts y el blog mexicano, funcionan como fuentes de input comprensible. Suministran la materia prima. Pero redes como Se Habla actúan como el laboratorio de pruebas. La irregularidad del verbo ser o la predictibilidad del verbo trabajar solo se cristalizan en la memoria cuando la mente se ve forzada a recuperarlos. Bajo la presión amigable de una conversación genuina y en tiempo real. Ese es el concepto de la fricción cognitiva necesaria para crear neuroplasticidad. Así es. No es sino hasta que se articula un yo pienso o se escucha un tú tienes en medio de una anécdota que el cerebro codifica esas palabras como herramientas vitales. En lugar de simple información. Haciendo una revisión general de la tesis que sostienen las fuentes analizadas hoy, creo que el paradigma tradicional del aprendizaje exhaustivo queda obsoleto frente al aprendizaje estratégico. La evidencia sugiere que la obsesión por acumular un léxico enciclopédico en las etapas iniciales es contraproducente. Definitivamente. La maestría del nivel A1 radica en dominar la conjugación en presente de esta selección curada de 50 verbos. Al tener el control de las acciones fundamentales, los desplazamientos físicos y las declaraciones mentales, el estudiante posee las llaves de acceso a cualquier situación. Se privilegia la eficiencia y la utilidad inmediata por encima del perfeccionismo gramatical que muchas veces es paralizante. Es un enfoque de máxima optimización funcional. Y a modo de cierre, al observar la arquitectura intrincada de este vocabulario, se evidencia algo que trasciende la simple gramática. ¿A qué te refieres? Esto plantea una pregunta importante. Si tomamos el inicio de esta lista analizada, se hace evidente que la lengua española impuso la necesidad de separar el concepto universal de existencia en dos verbos completamente distintos, ser y estar. Claro, uno dictamina la identidad permanente, mientras que el otro reconoce la temporalidad de los estados. La interrogante que surge es, ¿hasta qué punto esta división obligatoria desde los fundamentos del idioma moldea el mapa cognitivo de los hispanohablantes? ¡Wow! Es una gran pregunta. Obligar al cerebro a clasificar cada aspecto de la existencia humana entre lo inmutable y lo pasajero cientos de veces al día sugiere que la gramática no solo sirve para describir el mundo, sino que podría ser el lente mismo a través del cual una cultura procesa la permanencia y la fugacidad de su propia realidad. Exactamente. Ese es un postulado fascinante sobre el determinismo lingüístico.
resulta abrumador pensar que las herramientas más utilitarias de la comunicación ocultan implicaciones psicológicas de ese calibre. Sin duda, es un concepto profundo para reflexionar por cuenta propia. Agradecemos mucho a quienes nos escuchan por su acompañamiento en esta inmersión profunda. La invitación queda abierta a mantener el análisis crítico y a seguir participando activamente en las comunidades de diálogo. Hasta la próxima exploración.